Ya no sabían lo que era una cama. Hacía semanas que la viuda caminaba con sus 3 hijos sin destino, durmiendo donde el cuerpo no aguantaba seguir. El suelo era todo lo que tenían. La ropa ya era trapo, los pies descalzos ya no sentían las piedras, y el hambre se había vuelto silencio. Nadie se quejaba más porque quejarse, ¿a quién? Esa tarde, arrodillada en la tierra seca, con el hijo mayor de 7 años tratando de parecer fuerte, la de en medio agarrada a una muñeca de trapo, que era lo único que todavía le pertenecía a alguien, y la más pequeña de 3 años, mirando a su madre con esos ojos que no entendían nada, pero sentían todo. La niña tocó el rostro de la viuda y preguntó, «Mamá, ¿por qué dormimos en el suelo?» La viuda no respondió. Miró a los ojos de su hija y tomó una decisión. ¿Tú crees que una mujer sola con 3 hijos puede cambiar su destino cuando todo el mundo está en su contra? Responde en los comentarios y quédate hasta el final porque esta historia va a dejarte sin palabras. Ahora déjame contarte cómo empezó todo. Nadie fue al velorio de Ceferino Bautista. Nadie excepto su esposa, sus 3 hijos y una gallina colorada que entró al jacal por la puerta abierta y se quedó parada junto al cuerpo envuelto en un costal como si estuviera esperando algo que los humanos presentes habían dejado de esperar hacía mucho tiempo. La gallina miró el cuerpo con la cabeza ladeada y después se fue. Y Inés pensó que ese era el resumen perfecto de cómo el mundo trataba a los muertos que no tenían dinero. Los miraba un segundo y después seguía su camino. Inés Bautista tenía 29 años y el cuerpo de alguien que ha vivido 40. Las manos agrietadas desde los nudillos hasta las muñecas, con las líneas de la piel tan marcadas que parecían un mapa de caminos que no llevaban a ningún lugar. Los ojos cafés, hundidos en unas cuencas que el cansancio había agrandado, con esa expresión particular de las mujeres que han llorado tanto, que ya no les queda expresión sino una especie de calma falsa, que se parece a la resignación pero que no lo es. Es algo más peligroso que la resignación. Es concentración disfrazada de vacío. El pelo castaño oscuro lo recogía cada mañana en un moño bajo con 2 pasadores que habían sido de su madre y que eran, junto con los hijos y la ropa que traía puesta, lo único que poseía en este mundo. Ceferino había muerto un martes. Se cayó del techo del granero de la hacienda Villafuerte, mientras reparaba una viga que estaba podrida, y que nadie le advirtió que estaba podrida, porque a nadie le importaba si un peón se caía o no se caía, siempre y cuando el trabajo estuviera hecho antes. Del viernes, Ceferino pesaba 70 kilos, cayó desde 4 metros de altura, golpeó la cabeza contra el filo de una piedra que sobresalía del piso empedrado del granero. No gritó. Los que caen de esa altura rara vez gritan porque la caída es más rápida que el miedo. Lo encontró otro peón 20 minutos después, tendido boca abajo con los brazos abiertos y un charco oscuro alrededor de la cabeza, que se iba extendiendo lentamente sobre las piedras, como si estuviera dibujando algo. Tenía 31 años. Don Rosendo Villafuerte mandó avisar con un mozo. No fue personalmente. No mandó una carreta. Mandó a un muchacho de 15 años, que llegó al jacal sin aliento y con la cara de quien preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo, y le dijo a Inés que su marido había tenido un accidente y que podía pasar a recogerlo. Pasar a recogerlo, como si Ceferino fuera un paquete olvidado, un costal de grano que alguien dejó en la puerta equivocada. Inés no lloró frente al muchacho. Le pidió que esperara. Entró al jacal. Se sentó en la silla de Ceferino, la única silla que tenían, hecha con madera de mezquite y un asiento de cuero de chivo que Ceferino había cortado y cosido él mismo, y se quedó mirando la pared durante 30 segundos exactos. 30 segundos en los que algo dentro de ella se reorganizó de una manera que no tiene nombre médico ni descripción poética. Fue como si todas las piezas de lo que era Inés antes de ese momento se desmontaran y se volvieran a montar en una configuración diferente, una configuración que ya no incluía a Ceferino, ni planes, ni futuro, ni nada que se pareciera a la vida que habían construido durante 8 años de matrimonio. Después se levantó, se puso el rebozo y salió. Caminó los 4 kilómetros hasta la hacienda con el muchacho adelante y Lucio detrás.
Había dejado a Candelaria y a Refugio con Ciriaca Mendoza, la vecina, que las recibió sin hacer preguntas porque Ciriaca era de esas personas que entienden que hay momentos en que cada pregunta es una piedra que cae sobre alguien que ya está aplastado. Lucio tenía 7 años, y caminaba con la espalda recta y los brazos pegados al cuerpo, y la mandíbula apretada, como si estuviera conteniendo algo que no podía soltar. No habló durante los 4 kilómetros. No preguntó qué había pasado. No preguntó si su padre estaba vivo o muerto. Caminó con la mirada fija en el camino de tierra, y las manos cerradas en puños tan apretados, que las uñas le dejaron marcas rojas en las palmas, que tardaron 3 días en desaparecer. Don Rosendo los recibió en el portón de la hacienda. No los invitó a pasar. Se quedó parado del otro lado de la reja de hierro con las manos detrás de la espalda, y la postura de un hombre que está haciendo un trámite menor entre actividades más importantes. Era alto, delgado, con el bigote recortado con una precisión que sugería que alguien se lo recortaba todos los días, y vestía un traje oscuro que contrastaba con el polvo del camino que cubría a Inés desde los pies hasta la cintura. «Lamento lo de su marido», dijo don Rosendo con una voz que lamentaba exactamente lo que lamentaba: la interrupción que la muerte de un peón causaba en la jornada laboral de la hacienda. Ceferino era un buen trabajador, pero subió al techo por decisión propia. Nadie le pidió que subiera, por lo tanto la hacienda no tiene ninguna obligación de compensación. Inés lo miró con esos ojos cafés que ya no tenían expresión, que ya habían pasado por la fase del dolor y estaban instalados en esa zona seca donde las emociones se vuelven datos y los datos se almacenan para ser usados después, cuando sean necesarios. No respondió. No discutió. No dijo que Ceferino subió al techo porque el capataz Juvencio Ramos le dijo que si no reparaba la viga antes del viernes no cobraría la semana completa. No dijo que Ceferino le había contado la noche anterior que la viga estaba podrida y que necesitaba al menos una cuerda para asegurarse, y que el capataz le había dicho que no había cuerdas y que se las arreglara. No dijo nada de eso porque decirlo frente a don Rosendo Villafuerte era como leerle un poema a una piedra. Las palabras rebotarían en la superficie sin dejar marca. Don Rosendo sacó del bolsillo interior de su saco un sobre. Lo extendió hacia Inés por encima de la reja sin abrir el portón. «Le doy 200 pesos, como gesto de buena voluntad, no como obligación». Inés tomó el sobre, lo guardó en el bolsillo del vestido sin contar el dinero. Don Rosendo interpretó eso como gratitud. No lo era. Era eficiencia. Inés estaba ahorrando energía para lo que venía después, que era sacar el cuerpo de su esposo de esa hacienda antes de que le debiera también el costal de Ixtle en que lo habían envuelto. Le entregaron a Ceferino en el patio trasero, junto al abrevadero de los caballos. Estaba envuelto en Ixtle, con una soga atada alrededor porque alguien había decidido que un muerto necesita estar atado para no irse, como si los muertos tuvieran la costumbre de escaparse. Inés lo miró. Puso la mano sobre el Ixtle a la altura del pecho, donde sabía que estaba el corazón que ya no latía, y se quedó así 3 segundos. Después, le pidió al muchacho que la ayudara a subirlo a la carretilla que había pedido prestada a Liborio Sánchez. Lucio se ofreció a empujar. Inés le dijo que no. Lucio insistió con esa terquedad silenciosa de los niños, que saben que insistir con palabras no funciona, pero que insistir con presencia, sí. Se puso al lado de la carretilla, puso las manos en la barra junto a las de su madre, y empujó. Caminaron 4 kilómetros de regreso por el mismo camino de tierra, con el cuerpo de Ceferino bamboleándose con cada piedra, y la rueda de la carretilla chirriando como si estuviera protestando por el peso que no le correspondía cargar. El sol estaba en la mitad del cielo, y no tenía compasión ni horario. Inés no se detuvo a descansar ni una sola vez. Lucio tampoco. El pueblo se llamaba Santa Úrsula de los Llanos, y estaba en una planicie de Durango donde el horizonte era tan recto que cortaba el cielo como un cuchillo horizontal. Era un pueblo de 60 familias dispersas en una extensión de tierra que no tenía más razón de existir que la costumbre. Estaba ahí porque siempre había estado ahí,
y las personas que vivían en él vivían ahí porque sus padres habían vivido ahí, y sus abuelos antes que ellos, y así hasta un punto de origen que nadie recordaba y que a nadie le importaba recordar. Tenía una iglesia sin campanario, una tienda, un herrero, una escuela con un solo salón y un solo maestro, y un camposanto en la loma donde los muertos descansaban con más tranquilidad que los vivos, lo cual, pensándolo bien, no era difícil de lograr. Inés cavó la fosa. No porque quisiera, sino porque no tenía con qué pagarle al sepulturero, y porque nadie se ofreció a hacerlo gratis. Cavó en un rincón del camposanto donde la tierra era blanda, porque estaba cerca de la cerca, y cuando llovía se encharcaba, y por lo tanto, nadie quería ese pedazo para sus muertos. A los muertos de la gente con dinero, les tocaban los lugares secos, las cruces de fierro, las lápidas de piedra labrada. A los muertos de la gente sin dinero, les tocaba el rincón encharcable, y una cruz de palo que el primer temporal se llevaría. Cavó durante 3 horas y media, bajo un sol que caía vertical como un castigo. Las manos se le ampollaron en la primera hora, le sangraron en la segunda, y en la tercera, dejaron de doler porque el dolor había llegado a ese punto donde se convierte en una constante, y las constantes dejan de sentirse, como el ruido de un río para los que viven junto al río. Lucio estaba sentado en una piedra a 5 metros de distancia, mirando a su madre cavar con una expresión que no era tristeza ni rabia, ni miedo, sino una mezcla de las tres tan bien combinada, que parecía una expresión nueva, inventada por él, para esa ocasión específica. Bajaron el cuerpo con la ayuda de Ciriaca Mendoza, que llegó con Candelaria de la mano y Refugio en los brazos. Refugio tenía 3 años, y no entendía por qué estaban poniendo un costal grande dentro de un hoyo en la tierra. Preguntó si estaban enterrando semillas. Nadie le respondió. Candelaria abrazaba su muñeca de trapo con las 2 manos, y miraba el hoyo con los ojos muy abiertos, y la boca cerrada en una línea recta que la hacía parecer mucho mayor de 5 años. Inés echó la primera palada de tierra sobre el ixtle, y el sonido que hizo la tierra al caer sobre el costal que contenía a su esposo, fue un sonido que se quedó grabado en algún lugar dentro de su cuerpo, que no era la memoria, sino algo más profundo, algo que se activa de noche, cuando todo está en silencio, y el cerebro reproduce los sonidos que la conciencia no quiso guardar, pero que el cuerpo guardó de todas formas. No hubo cura. No hubo rezos formales. Ciriaca dijo un Padre Nuestro en voz baja, y después se persignó, y después se quedó callada, porque no había nada más que decir, y porque las palabras que se dicen en los entierros de los pobres son siempre las mismas, y siempre son insuficientes. Inés terminó de tapar la fosa, alisó la tierra con la parte plana de la pala, y clavó una cruz que Liborio Sánchez le había hecho con 2 pedazos de fierro soldados, sin cobrarle nada. Después se quedó de pie mirando el montículo con la misma expresión con que se mira un reloj que se detuvo. La expresión de alguien que sabe que el mecanismo se rompió y que no existe herramienta ni dinero ni voluntad que pueda arreglarlo. Los 200 pesos de don Rosendo duraron 22 días. No porque Inés gastara de más, sino porque la aritmética de la pobreza es implacable. El maíz costaba lo que costaba, el frijol costaba lo que costaba, la miel para la tos de Lucio costaba lo que costaba, y 200 pesos divididos entre lo que costaban las cosas esenciales para mantener vivos a 4 personas, daban exactamente 22 días. Ni uno más, ni uno menos. La pobreza no tiene margen de error. Los ricos pueden equivocarse y recuperarse. Los pobres se equivocan una vez y caen. Cuando el dinero se acabó, Inés empezó a lavar ropa ajena. Lavaba en el arroyo cuando había agua y en una tina de lámina cuando no había, tallando con un jabón de pasta que le duraba una semana si lo partía en pedazos del tamaño de un dedo pulgar, y lo dejaba secar al sol entre cada lavada. El jabón se gastaba más rápido de lo que debería, porque la ropa de los demás siempre estaba más sucia de lo que parecía. La ropa de la gente que tiene a alguien que se la lave siempre está más sucia, como si la suciedad supiera que alguien más va a encargarse de ella y se acomodara con toda confianza. Le pagaban con monedas, a veces con tortillas, a veces con nada,
Había mujeres en el pueblo que le daban la ropa sucia el lunes y la recogían limpia el miércoles sin dejar ni un centavo. Y cuando Inés tocaba su puerta el jueves para cobrar, le decían que ya le habían pagado, o que volviera mañana, o que lo sentían, pero no tenían cambio. Inés regresaba al día siguiente y le decían lo mismo, y al siguiente, hasta que dejaba de ir, porque el tiempo que gastaba cobrando era tiempo que podía usar lavando la ropa de alguien que sí le pagara. Lucio dejó de ir a la escuela. No porque Inés lo sacara, sino porque un día llegó a la puerta del salón, y el maestro Porfirio Ochoa le dijo que no podía entrar descalzo. Era una regla que no existía en ningún reglamento, pero que existía en la boca del maestro Ochoa, y eso era suficiente. Lucio no discutió. No lloró. Se dio la media vuelta, y caminó de regreso al jacal con la espalda recta y los puños cerrados, y esa forma particular de caminar que tienen los niños que están aprendiendo, demasiado temprano y demasiado rápido, que el mundo tiene puertas que se cierran con llave, y que la llave nunca está en los bolsillos de los que más la necesitan. 3 meses después de la muerte de Ceferino, Gregorio Maldonado tocó la puerta del jacal. Gregorio era el dueño del terreno donde estaba construida la casa. Una casa que Ceferino había levantado con sus propias manos, adobe por adobe, viga por viga, durante los primeros 2 años de matrimonio. Pero el terreno no era de Ceferino, el terreno era de Gregorio. Y Gregorio llevaba 3 meses esperando el momento adecuado para decir lo que iba a decir, que era lo mismo que había querido decir desde el día del entierro, pero que no dijo porque incluso Gregorio Maldonado tenía un sentido mínimo de la decencia que le impedía echar a una viuda de su casa el mismo día que enterraba a su marido. «Señora Bautista», dijo Gregorio parado en la puerta con el sombrero en la mano y la cara de alguien que está haciendo algo desagradable pero necesario, como quien saca una espina del pie de un caballo. «Necesito el terreno. El jacal se está cayendo y yo no voy a pagar por arreglarlo. Le doy 1 semana». Inés estaba de pie frente al fogón, preparando una olla de frijoles que iba a ser la comida y la cena, y probablemente el desayuno del día siguiente. Tenía el cucharón en la mano y el rebozo sobre los hombros, y a Refugio sentada en el piso, jugando con una piedra lisa que había encontrado en el arroyo. No miró a Gregorio. Siguió revolviendo los frijoles con la misma velocidad, ni más rápido ni más lento, y le dijo con una voz que no tenía emoción, porque las emociones son un lujo que las viudas con 3 hijos no pueden darse frente a los hombres que las están echando de su casa. «Está bien, don Gregorio, nos vamos». Gregorio esperaba discusión, esperaba súplicas, esperaba lágrimas. Lo que no esperaba era esa aceptación seca, que lo dejó parado en la puerta sin saber qué hacer con el discurso que traía preparado sobre sus derechos como dueño del terreno, y sobre las leyes municipales, y sobre la necesidad de que las propiedades estuvieran en orden. Asintió con la cabeza, se puso el sombrero, y se fue. Caminó por la calle de tierra sin darse la vuelta. Inés siguió revolviendo los frijoles como si nada hubiera cambiado, cuando en realidad todo acababa de cambiar de la manera más fundamental posible. Ya no tenía casa. Inés tuvo 1 semana para empacar lo que tenía. Lo que tenía cabía en 1 costal y medio. Un costal con la ropa de los 4, 3 vestidos suyos, todos remendados, la ropa de los niños, que era menos ropa y más una colección de trapos que todavía mantenían la forma de prendas, las cobijas, el petate enrollado, medio costal con lo demás, los 2 pasadores de su madre, un peine de hueso, el cucharón de madera que Ceferino había tallado en su primer aniversario de boda, una imagen de la Virgen del Refugio, que era lo único que le quedaba de la dote que su madre le dio cuando se casó, y el certificado de nacimiento de los 3 hijos, envuelto en un pedazo de tela encerada para que no se manchara. El día que se fueron, Inés cerró la puerta del jacal con la calma de alguien que cierra un libro que ya terminó de leer. No miró atrás. No se despidió de las paredes que Ceferino había levantado, ni del fogón donde había cocinado 8 años de comidas, ni del piso de tierra donde habían nacido Candelaria y Refugio. Agarró el costal con la mano derecha, cargó a Refugio en la espalda con el rebozo,
y le dijo a Lucio que llevara el medio costal y a Candelaria que no soltara su mano. Y empezaron a caminar. No tenía destino, no tenía plan, no tenía nada que se pareciera a una dirección, un rumbo, una idea de hacia dónde ir. Caminó hacia el este, porque el sol estaba en el oeste y le daba en la espalda, y caminar con el sol en la cara habría sido un problema práctico que no necesitaba añadir a los 15 problemas prácticos que ya tenía. Caminaron por la orilla del camino de tierra que salía de Santa Úrsula hacia los cerros, un camino que los arrieros usaban cuando había arrieros, y que ahora estaba vacío porque la sequía había vaciado los ranchos del norte, y sin ranchos no había comercio, y sin comercio no había razón para caminar ese camino. Lucio caminaba adelante con el medio costal al hombro. Tenía 7 años, y el costal pesaba casi la mitad de lo que él pesaba, y cada 100 metros cambiaba el costal de un hombro al otro, con un movimiento que se fue haciendo más lento, a medida que avanzaba la tarde, pero que nunca se detuvo. Candelaria caminaba junto a Inés, agarrada de su falda con una mano y de la muñeca de trapo con la otra, en silencio, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera contando los pasos, o evitando las piedras, o simplemente refugiándose en ese lugar interior que los niños callados construyen para sí mismos cuando el mundo exterior se vuelve demasiado grande y demasiado hostil. Refugio iba dormida en la espalda de Inés, con la cara hundida en el cuello de su madre, respirando con esa regularidad tranquila de los niños de 3 años, que todavía confían en que los brazos que los cargan son los brazos más seguros del mundo. Caminaron hasta que el sol bajó, y el cielo se puso naranja, y después morado, y después negro. Inés buscó un lugar donde parar. Encontró un mezquite grande al lado del camino, con un tronco grueso y ramas que se abrían como un paraguas torcido. Y debajo de ese mezquite, la tierra era más suave, porque las hojas que habían caído durante años habían formado una capa que amortiguaba la dureza del suelo. Extendió la cobija, acostó a los 3 niños juntos, los cubrió con el rebozo, y se sentó con la espalda contra el tronco del mezquite a vigilar la noche. No durmió. Cada sonido del campo era una posibilidad que tenía que evaluar. El crujido de una rama podía ser el viento, o podía ser un animal, o podía ser una persona, y hasta que no determinara cuál de las 3 era, no podía cerrar los ojos. La luna estaba a 3/4, y daba una luz plateada que convertía el paisaje en una fotografía sin color. Los mezquites parecían esqueletos de árboles. Las piedras del camino parecían huesos dispersos, y la planicie se extendía en todas direcciones como un mar seco, donde no había ni una sola luz que indicara que existía algo más allá de ese punto, donde ella estaba sentada, con 3 hijos dormidos, y ningún lugar a donde ir. A la mitad de la noche, Refugio se despertó. Se sentó en la cobija con los ojos entrecerrados y el pelo revuelto, miró a su alrededor sin reconocer nada, y buscó a su madre con la mirada, hasta que la encontró sentada contra el tronco. Se acercó gateando, se sentó en su regazo, y le dijo con esa voz ronca y suave que tienen los niños cuando hablan entre sueños: «Mamá, ¿por qué dormimos en el suelo?» Inés no respondió con palabras. La abrazó, le acomodó el pelo detrás de la oreja, le besó la frente con los labios secos, y la meció con un movimiento rítmico que era más instinto que decisión. Refugio se quedó dormida en menos de 1 minuto. Pero la pregunta no se durmió. La pregunta se quedó despierta dentro de Inés como una brasa que arde sin llama, sin humo, sin luz visible, pero que quema con la misma intensidad que un incendio. ¿Por qué dormimos en el suelo? Porque tu padre se cayó de un techo. Porque el dueño de ese techo nos dio 200 pesos y nos cerró la puerta. Porque el dueño del terreno nos echó. Porque nadie en el pueblo movió un dedo. Porque somos pobres, hija. Y los pobres duermen donde pueden, no donde quieren. Pero Inés no pensó esas respuestas como explicaciones. Las pensó como datos. Y los datos, cuando se acumulan en la cabeza de una mujer que tiene la espalda contra un árbol y 3 hijos dormidos en la tierra, no producen lástima ni resignación. Producen algo más útil. Producen determinación. Esa noche, bajo el mezquite,
con la luna alumbrando el campo vacío y la pregunta de refugio latiendo dentro de su pecho, Inés Bautista decidió que esa sería la última vez que sus hijos dormirían en el suelo. No sabía cómo. No sabía dónde. No sabía con qué. Pero lo decidió. Y hay una diferencia enorme entre querer algo y decidirlo. Querer es deseo. Decidir es compromiso. El deseo se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. La decisión no se rinde porque no sabe cómo. Al amanecer, recogieron la cobija, enrollaron el rebozo y siguieron caminando. El segundo día fue peor que el primero, porque los pies ya estaban hinchados. La comida se había acabado la tarde anterior, y el agua que llevaban en un jarro de barro se terminó antes del mediodía. Lucio encontró tunas en un nopal al lado del camino, y las cortó con 2 piedras que usó como pinzas, con la habilidad de un niño que ha aprendido a resolver problemas con lo que tiene a mano, porque nunca ha tenido a mano lo que necesita. Pelaron las tunas con los dientes y las comieron caminando, con el jugo rojo corriendo por las barbillas y las espinas clavándose en los labios, que es el precio que cobra la fruta del desierto por alimentar a los que nadie más alimenta. Al mediodía llegaron a un cruce. El camino se dividía en 2. A la izquierda iba hacia el norte, hacia San Ireneo, y otros pueblos más grandes donde tal vez habría trabajo. A la derecha iba hacia una zona de cerros secos, donde no había pueblos sino ranchos dispersos, separados unos de otros por kilómetros de tierra que no producía nada y que nadie reclamaba. Inés se detuvo en el cruce. Lucio se sentó en el suelo con el costal a su lado. Candelaria se sentó junto a él y le ofreció agua a su muñeca de trapo con el jarro vacío, porque a los 5 años una sigue cuidando lo que ama, aunque lo que ama sea un calcetín viejo con forma de persona y el agua sea aire. Fue entonces cuando apareció la carreta. Venía del norte, tirada por una mula parda, que caminaba con la lentitud de un animal que ha aceptado su destino, y conducida por un hombre viejo con sombrero de palma, y las manos más nudosas que Inés había visto en su vida. El hombre detuvo la carreta junto al cruce, miró a Inés, miró a los 3 niños, miró el costal y el rebozo y los pies descalzos, y la cara de alguien que no ha dormido en 2 días, y no preguntó qué había pasado. Lo que preguntó fue, ¿busca trabajo o busca lugar? Las 2 cosas, dijo Inés. El hombre asintió como si esa fuera la respuesta que esperaba. Se rascó la barbilla con la uña del pulgar, miró hacia la derecha del cruce, hacia los cerros, y le dijo que conocía un lugar. Un rancho abandonado en la ladera de un cerro, a mediodía de camino. Nadie lo quería porque la tierra era pura piedra, y el agua no subía. Pero el dueño, don Pascual Hinojosa, llevaba meses buscando a alguien que se hiciera cargo. No pagaba nada, ni un peso. Solo dejaba vivir ahí a cambio de que mantuvieran el lugar. El viejo le dijo que si quería, podía llevarla hasta el camino que subía al rancho. Que la mula conocía el rumbo. Inés miró a sus hijos. Lucio la miraba a ella, esperando. Candelaria le estaba acomodando el pelo a la muñeca. Refugio dormía en su espalda. Inés miró al viejo y le dijo, «Llévenos». Subieron a la carreta. Lucio se sentó junto al viejo y le hizo preguntas sobre la mula. Cómo se llamaba, cuántos años tenía, si era obediente. Porque Lucio era un niño que llenaba los vacíos del mundo con preguntas en lugar de llenarlos con miedo. Candelaria se acostó en la parte de atrás de la carreta entre los costales de cal que el viejo transportaba, y se quedó mirando el cielo con la muñeca sobre el pecho. Y el cielo era tan grande y tan azul, que Candelaria pensó que era la cosa más bonita que había visto en su vida. Que es algo que solo piensan los niños que no han visto muchas cosas bonitas. El viejo se llamaba Evaristo Roque, y tenía 72 años, y la conversación escasa de los hombres que han pasado la mayor parte de su vida hablando con animales. Dijo que conocía a don Pascual desde hacía 30 años, que don Pascual era un hombre difícil de leer, ni bueno ni malo, ni generoso ni tacaño, sino exacto. Daba lo que correspondía, ni más ni menos, y esperaba lo mismo a cambio. Dijo que el rancho estaba abandonado desde hacía 6 años, desde que el último cuidador se fue, porque la soledad del cerro lo volvió raro,
y empezó a hablar con las piedras y a ponerles nombres. Dijo que la tierra del cerro no servía para nada, o al menos eso creía todo el mundo, pero que a veces lo que todo el mundo cree es exactamente lo que todo el mundo se equivoca. Llegaron al pie del cerro cuando el sol empezaba a bajar. Evaristo señaló un sendero de piedra que subía por la ladera entre cactus y matorrales secos. «Suba por ahí. En media hora llega. Si don Pascual pregunta quién la mandó, dígale que Evaristo Roque». Le dio una bolsa con 6 tortillas y un pedazo de queso seco. Inés le dio las gracias. Evaristo la miró con esos ojos arrugados que parecían hendiduras en una pared vieja, y le dijo algo que Inés no olvidaría. «Señora, la tierra del cerro tiene secretos. No se rinda antes de encontrarlos». Inés subió el sendero con Refugio en la espalda, Candelaria de la mano y Lucio adelante con el costal. El sendero estaba lleno de piedras sueltas que rodaban bajo los pies y de raíces secas que salían de la tierra como garras de algo enterrado. A medida que subían, el paisaje cambiaba. La planicie quedaba abajo, extendida como un mantel de tierra parda, y arriba el cerro se volvía más escarpado, más desnudo, con la roca caliza asomando entre los matorrales como huesos de un animal gigante que la tierra no terminó de cubrir. El rancho estaba en una meseta natural a 2/3 de la altura del cerro. Era más pequeño de lo que Inés había imaginado y más deteriorado de lo que el viejo le había descrito. Una construcción de piedra y adobe, con el techo caído en la mitad izquierda y sostenido precariamente en la mitad derecha, por vigas que parecían estar ahí más por costumbre que por capacidad estructural. Un corral sin cerca. Los postes estaban caídos y la madera se había podrido en los puntos donde tocaba la tierra. Un pozo de piedra con una boca circular de 1 metro de diámetro que, cuando Inés se asomó, tenía agua al fondo, oscura, quieta, a unos 4 metros de profundidad, con un brillo que parecía una promesa o una trampa, dependiendo del ángulo desde el que se mirara. Y alrededor, un terreno de roca y pedregales donde no crecía absolutamente nada que un ser humano pudiera comer. Pero tenía paredes, tenía medio techo, tenía un pozo con agua, y sobre todo, tenía algo que el campo abierto no tenía: un perímetro, un adentro y un afuera, un lugar donde poner la cobija y saber que la cobija iba a estar en el mismo lugar por la mañana. Para una mujer que llevaba 2 noches durmiendo en la tierra con 3 hijos, eso era suficiente. Eso era más que suficiente. Eso era todo. Inés puso la cobija en el piso de la mitad que tenía techo. Acostó a los 3 niños. Les dio las tortillas de Evaristo y el queso seco, que partió en 4 pedazos iguales. 3 para los niños y 1 para ella, que era más pequeño que los otros 3, pero que ella cortó con una precisión que hacía parecer que eran del mismo tamaño. Refugio comió el queso con las 2 manos, y miró a su madre y le dijo: «Mamá, ¿vamos a vivir aquí?» «Sí», dijo Inés. «¿Y aquí vamos a dormir en el suelo también?» «No», dijo Inés. «Aquí vamos a dormir en una cama». No tenía idea de cómo iba a conseguir una cama. No tenía idea de cómo iba a conseguir nada. Pero le dijo que no con la misma convicción con que se dicen las cosas, que todavía no son verdad, pero que uno ha decidido que van a serlo. Y Refugio le creyó, porque los niños de 3 años no saben distinguir entre una promesa y un plan, y a veces esa incapacidad de distinguirlos es lo que hace que las promesas se conviertan en planes. Don Pascual Hinojosa apareció al 3er día. Venía a caballo, solo, con un sombrero de ala ancha que le daba sombra desde la frente hasta los hombros. Era alto, delgado, de unos 60 y tantos años, con un bigote canoso recortado con una precisión que no era vanidad, sino disciplina. La precisión de un hombre que se recorta el bigote todas las mañanas, porque es lo primero que hace al despertar, y porque hacerlo le recuerda que el día tiene un orden, y que él es quien lo impone. Los ojos eran claros, de un gris verdoso que parecía el color del agua del pozo, cuando le daba el sol de la mañana, y tenían esa cualidad particular de los ojos que han visto mucho y que han aprendido a no mostrar lo que ven. Se bajó del caballo,
con la lentitud de un hombre que no tiene prisa, porque nadie en el mundo puede apurarlo. Ató el caballo al poste del corral, el único poste que seguía en pie, y caminó hacia el rancho con las manos detrás de la espalda, y la postura de alguien que está inspeccionando algo que le pertenece, que era exactamente lo que estaba haciendo. Miró el techo caído. Miró las paredes agrietadas. Miró el corral sin cerca. Miró el pozo, y después miró a Inés, que estaba de pie junto a la puerta con el rebozo sobre los hombros y los brazos cruzados, y esa expresión de calma concentrada, que se había convertido en su expresión predeterminada desde la muerte de Ceferino. «Evaristo me dijo que usted estaba aquí», dijo don Pascual con una voz que era como su bigote, recortada, precisa, sin una sílaba de más ni una de menos. «¿Cuántos son?» «4. Yo y 3 hijos. ¿El marido?» «Muerto». Don Pascual asintió como si esa información fuera un dato en una ecuación que estaba resolviendo mentalmente. No dijo lo siento, no dijo qué pasó, no hizo ninguna de esas preguntas que la gente hace cuando alguien dice «muerto», y que no sirven para nada excepto para satisfacer la curiosidad del que pregunta. Lo que dijo fue: «Voy a dejarla quedarse, pero no voy a darle nada. Ni dinero, ni herramientas, ni comida, ni ayuda. Lo que saque de esta tierra es suyo. Lo que no saque, también. El día que quiera irse, se va. El día que yo quiera que se vaya, se va. ¿Está claro?» «Está claro», dijo Inés. Don Pascual la miró un momento más. Miró a los 3 niños que estaban sentados en el piso del corral, Lucio tallando un pedazo de madera con una piedra, Candelaria peinando a su muñeca con los dedos, Refugio dormida en la sombra de la pared. Algo pasó en esos ojos grises verdosos, algo que duró medio segundo, y que después desapareció como un reflejo en el agua, que se borra cuando el agua se mueve. Se dio la vuelta, caminó hacia el caballo, se montó, y antes de irse, le dijo a Inés sin voltearse: «El cerro tiene buena tierra arriba, pero hay que saber buscarla». Fue la segunda vez en 3 días que alguien le decía que el cerro tenía algo que buscar. Inés no era una mujer de señales ni de supersticiones ni de nada que no pudiera tocar con las manos. Pero registró la coincidencia, la guardó en ese mismo lugar donde guardaba los datos y las humillaciones y las preguntas de Refugio. En un archivo interno que no tenía nombre, pero que funcionaba con una eficiencia que ningún sistema inventado por el hombre podría igualar. Los primeros 3 meses en el rancho fueron un catálogo de problemas prácticos que Inés resolvió uno por uno con la misma metodología: observar, pensar, actuar. El techo caído lo reparó con piedras planas que cargó desde un arroyo seco a 1 kilómetro de distancia. Hacía 3 viajes por día, cargando piedras sobre la cabeza, como había visto hacer a las mujeres de su pueblo cuando era niña, con el peso distribuyéndose por la columna vertebral y las piernas, y convirtiendo cada paso en un ejercicio de equilibrio que al principio la hacía tambalear, y que al cabo de 2 semanas ejecutaba con la naturalidad de quien camina sin carga. La soga para el pozo la hizo con fibra de maguey. Cortó las pencas con un cuchillo que encontró oxidado en el suelo del rancho, y que afiló frotándolo contra una piedra de arenisca durante 2 tardes enteras, hasta que el filo cortaba la fibra sin arrancarla. Raspó las pencas, separó las fibras, las dejó secar al sol 3 días, y después las torció en cuerdas que a su vez torció entre sí hasta formar una soga de 5 metros, que resistía el peso del balde de barro, que también encontró en el rancho, roto en un costado, y reparado con una mezcla de barro y resina de mezquite, que Inés inventó por necesidad, y que resultó ser más resistente de lo que esperaba. Lucio la ayudaba en todo. Con 7 años, cargaba piedras que no debería cargar, tallaba madera que no debería tallar. Bajaba al pozo agarrado de la soga cuando Inés necesitaba verificar que la soga aguantaba peso humano, y ninguno de los dos quería decir en voz alta que el experimento era peligroso. Lucio no se quejaba. Nunca. La queja requiere la creencia de que alguien está escuchando, y de que esa persona puede hacer algo al respecto. Y Lucio había dejado de creer ambas cosas el día que vio a su madre cavar la fosa de su padre sin ayuda de nadie. Candelaria
Se convirtió en la madre de refugio dentro de la madre que era Inés. Le daba de comer, la bañaba en un balde, le contaba historias que inventaba sobre la muñeca de trapo, una muñeca que en las historias de Candelaria tenía una hacienda propia con 100 vacas y un río de chocolate, y un padre que nunca se caía de ningún techo porque los techos de esa hacienda estaban hechos de piedra sólida que nadie podía romper. Refugio escuchaba con los ojos enormes y a veces pedía que le repitiera el final, y Candelaria lo repetía con variaciones que hacían el final un poco mejor cada vez, porque a los 5 años, una todavía cree que los finales pueden mejorar si se cuentan de otra manera. El pueblo más cercano era San Ireneo, a 2 horas caminando cerro abajo y camino arriba. Inés iba una vez por semana, los miércoles, caminando antes del amanecer para llegar cuando la tienda de doña Amalia Rentería abría. Llevaba lo que tenía para vender, hierbas que encontraba en el cerro, orégano silvestre, gobernadora, estafiate, y los huevos de las 2 gallinas que un ranchero vecino, Fidencio Ayala, le regaló un día que pasó por el rancho buscando una cabra perdida, y vio a los 3 niños sentados en el piso comiendo tunas. Fidencio Ayala era un hombre de 50 años, callado, con la piel del color de la tierra que trabajaba y las manos del tamaño de palas. Tenía un rancho pequeño a 3 kilómetros del rancho de Inés, con 20 cabras, un huerto de nopales y una esposa que se había muerto de tifoidea 8 años atrás. Vivía solo. No hablaba mucho, pero cuando pasaba por el rancho de Inés, que era cada 2 o 3 semanas, siempre con la excusa de buscar algún animal perdido, dejaba algo. 1 litro de leche de cabra, un manojo de nopales ya limpio, una bolsa de maíz. Lo dejaba en la entrada del corral sin tocar la puerta, y se iba antes de que Inés pudiera agradecerle, porque Fidencio era de esos hombres que consideran que el agradecimiento es una forma de deuda, y que la deuda arruina las cosas simples. En San Ireneo, Inés encontró 2 mundos. El primero era el de doña Amalia Rentería, que le compraba las hierbas a precio justo, le encargaba costuras y lavado, y le guardaba un pan cada miércoles envuelto en papel de estraza, que Inés se llevaba al rancho, y partía en 4 pedazos que los niños comían como si fuera un manjar extraordinario. Amalia no le preguntaba cómo estaba, ni le daba consejos, ni le ofrecía lástima. Lo que le daba era algo más valioso que todo eso. La trataba como a una persona que trabaja y que merece que le paguen por su trabajo. Eso era todo. Y eso era todo lo que Inés necesitaba. El segundo mundo era el de Nemesio Barragán. Nemesio era el presidente municipal de San Ireneo, un puesto que en un pueblo de ese tamaño significaba que era el hombre más corrupto del lugar, no el más capaz. Era gordo, no de la gordura de los que comen bien, sino de la gordura de los que comen mucho y mal, con un chaleco de seda que le apretaba los botones, y una cadena de reloj de oro, que era lo primero que miraba la gente cuando hablaba con él, que era exactamente lo que Nemesio quería que miraran. Tenía la costumbre de poner las manos sobre el escritorio de su despacho, con los dedos extendidos, como si estuviera tratando de abarcar toda la superficie. Y esa postura tenía la intención inconsciente de decir, todo lo que ven es mío. Nemesio supo de Inés a las 2 semanas de su llegada al rancho. Se lo dijo Clotilde, su esposa, que se lo había enterado por la mujer del tendero, que se lo había escuchado al sacristán, que lo había visto con sus propios ojos un miércoles, cuando Inés bajó al pueblo a vender hierbas. La cadena de información en un pueblo pequeño funciona con la velocidad y la precisión de un telégrafo. El mensaje llega rápido, llega completo, y llega distorsionado en las proporciones exactas que el transmisor considera necesarias para hacer el mensaje más interesante. Lo que llegó a oídos de Nemesio fue que una viuda sin hombre estaba viviendo en el rancho de don Pascual en el cerro, que tenía 3 hijos y ningún documento que la autorizara a estar ahí, y que estaba vendiendo hierbas en el pueblo sin pagar el impuesto de comercio que Nemesio había inventado 3 años atrás para cobrarle a todo el que vendiera algo en San Ireneo, y que no existía en ningún código municipal, pero que existía en un pedazo de papel que Nemesio había escrito a mano y que guardaba en el cajón de su escritorio como si fuera un decreto federal. Nemesio mandó llamar a Inés al despacho municipal. Inés
Fue un miércoles después de vender las hierbas. El despacho era un cuarto en la presidencia municipal que olía a humedad y a tabaco, y a ese olor particular de los papeles viejos que nadie lee, pero que nadie tira. Nemesio estaba sentado detrás del escritorio con las manos extendidas sobre la madera y la cadena de reloj brillando bajo la luz de la ventana. «Señora», dijo Nemesio sin invitarla a sentarse, «me informan que usted está viviendo en el cerro de Don Pascual sin autorización municipal y que está vendiendo productos en la vía pública sin pagar el impuesto correspondiente». Inés se quedó de pie con las manos juntas frente al cuerpo y el rebozo sobre los hombros. Lo miró con la misma cara con que miraba todo, sin expresión, sin reacción, con los ojos fijos en un punto que no era exactamente la cara de Nemesio, sino un punto ligeramente por encima de su cabeza, como si estuviera leyendo algo escrito en la pared detrás de él. «Don Pascual me autorizó a vivir en el rancho», dijo Inés. «Don Pascual no es la autoridad municipal. Yo soy la autoridad municipal. ¿Qué necesita?» Nemesio sonrió. No era una sonrisa de felicidad ni de amabilidad, sino esa sonrisa que ponen los hombres que tienen poder sobre las personas que no tienen poder y que disfrutan del momento en que la diferencia se hace visible. «Necesito que pague el impuesto de uso de tierra. 50 pesos mensuales». 50 pesos. Inés ganaba entre 15 y 20 pesos al mes vendiendo hierbas y lavando ropa. 50 pesos era más del doble de lo que ganaba. Nemesio lo sabía. Inés sabía que Nemesio lo sabía. Y los dos sabían que esa conversación no era sobre impuestos, sino sobre poder. El poder de un hombre sentado detrás de un escritorio que podía inventar un número y convertir ese número en una obligación para una mujer que no tenía con qué pagar. «No tengo 50 pesos», dijo Inés. «Entonces tiene un problema», dijo Nemesio. Inés salió del despacho sin decir nada más. Caminó por la calle principal de San Ireneo con la espalda recta y el paso firme y la mirada al frente, y cada persona que la vio pasar supo que venía del despacho de Nemesio, y cada persona que la vio pasar bajó los ojos o cruzó la calle o entró en una puerta, porque en San Ireneo estar en el camino de Nemesio era estar en el camino de un problema, y los problemas en los pueblos pequeños son como las enfermedades, se contagian por proximidad. Pero Inés no estaba pensando en Nemesio, estaba pensando en el cerro, en lo que Evaristo le había dicho. La tierra del cerro tiene secretos. En lo que don Pascual le había dicho, el cerro tiene buena tierra arriba, pero hay que saber buscarla. Dos hombres diferentes, en momentos diferentes, diciéndole lo mismo. Inés no creía en señales, creía en datos, y dos datos que apuntan en la misma dirección son un patrón, y los patrones merecen investigación. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Inés subió al cerro. Dejó a los niños dormidos con instrucciones a Lucio de que cuidara a sus hermanas y de que no saliera del rancho. Subió por la ladera rocosa con la pala al hombro y los pies descalzos buscando apoyo en las grietas de la roca caliza. El cerro era más alto de lo que parecía desde abajo. La subida era empinada, irregular, con tramos de piedra suelta que rodaba bajo los pies, y tramos de roca sólida, donde los cactus crecían en las grietas, como si estuvieran asomándose para ver el paisaje. Llegó a la cima, cuando los primeros rayos del sol estaban tocando el horizonte. La cima era plana, como una mesa natural tallada por la erosión durante siglos, y desde ahí Inés pudo ver en todas direcciones. Al norte, la planicie se extendía hasta donde la vista alcanzaba, parda y seca como un pergamino viejo. Al sur, se veían otros cerros alineados como una fila de animales dormidos. Al este un arroyo seco marcaba una línea blanca entre la vegetación oscura. Y abajo, directamente abajo, estaba el rancho, pequeño desde esa altura, con el techo reparado a medias y el corral vacío y las tres figuras diminutas de sus hijos, que empezaban a moverse como hormigas despiertas. Pero Inés no había subido a mirar el paisaje. Había subido a mirar la tierra. Se agachó y tocó el suelo de la meseta con las manos. La tierra era diferente de la de abajo. Era más oscura, más suelta,
con una textura grumosa que le recordó la tierra de las milpas donde su padre sembraba cuando ella era niña en Zacatecas. Se llevó un puñado a la nariz. Olía a mineral, a descomposición orgánica, a esa mezcla de vida y muerte que solo huele la tierra fértil. La tierra buena estaba arriba. La tierra mala estaba abajo. Y entre las dos, había una pendiente de roca caliza que las separaba como un muro natural. Inés se puso de pie y miró la pendiente. Midió la distancia con los ojos. Unos 150 metros de roca en ángulo, con grietas y hendiduras por donde el agua de lluvia debía escurrir cuando llovía. Si pudiera hacer un canal por esa pendiente, un surco lo suficientemente ancho y profundo para que la tierra de arriba bajara con el agua de lluvia hasta el terreno de abajo, podría convertir una parte del pedregal en tierra cultivable. Era una idea tan simple que parecía ingenua y tan descabellada que parecía imposible, que es la combinación exacta de las ideas que a veces funcionan. Bajó al rancho, agarró la pala y empezó a cavar. El canal le tomó 47 días. 47 días de cavar roca caliza, desde el amanecer hasta el mediodía, que era cuando el sol se volvía tan fuerte que la pala se calentaba y las manos se ampollaban más rápido de lo que podían curarse por la noche. 47 días de subir al cerro con la pala al hombro y bajar al atardecer con las manos en carne viva y la espalda convertida en un mapa de dolor que se dibujaba nuevo cada mañana y que cada noche se borraba con una hora de sueño que no era suficiente pero que era todo lo que podía darse. El canal tenía 40 centímetros de ancho y 20 de profundidad en los tramos de tierra, y 10 de profundidad en los tramos de roca, donde la pala golpeaba piedra, y las chispas saltaban, y el progreso se medía en centímetros por hora, en lugar de metros por día. Inés lo excavó siguiendo las grietas naturales de la roca, aprovechando cada hendidura, cada fisura, cada debilidad que la piedra le ofrecía, porque había aprendido que la piedra no se vence de frente, sino por los costados, encontrando el punto donde ya está rota y ayudándola a romperse un poco más. Lucio la ayudaba los sábados y domingos. Los otros días, Inés lo dejaba en el rancho con instrucciones de leer el único libro que tenían, un catecismo viejo que Ciriaca Mendoza les había dado antes de irse de Santa Úrsula, y que Lucio había leído ya 14 veces, pero que seguía leyendo porque leer era lo único que se parecía a ir a la escuela, y Lucio extrañaba la escuela con una intensidad que no le confesaba a nadie, porque confesar que extrañas algo que no puedes tener es admitir que te falta, y Lucio no admitía que le faltara nada. El día 47, cuando el canal estuvo terminado desde la meseta hasta el borde del terreno cultivable, Inés hizo algo que no había hecho desde la muerte de Ceferino. Se sentó en una piedra y miró lo que había construido. El canal bajaba por la ladera como una cicatriz en la piel del cerro, estrecho pero definido, con los bordes irregulares de algo hecho a mano, y no con máquinas, con piedras y tierra acumuladas a los lados, como las paredes de un río en miniatura. No era elegante, no era recto, no era nada que un ingeniero hubiera aprobado, pero estaba ahí. Y cuando lloviera, el agua iba a bajar por ese canal arrastrando la tierra oscura de la meseta hasta el terreno de abajo, y esa tierra oscura iba a cubrir la piedra, y en esa tierra oscura, Inés iba a sembrar. Llovió a las 3 semanas. Una tormenta de octubre que llegó desde el norte con nubes oscuras que parecían moretones en el cielo, y que descargó agua durante 4 horas continuas, con una violencia que hizo temblar las vigas del techo reparado, y que convirtió cada grieta del cerro en un arroyo temporal. Inés se paró en la puerta del rancho con los 3 hijos detrás de ella, y miró cómo el agua bajaba por el canal que había cavado, arrastrando tierra oscura, que se derramaba sobre el pedregal como chocolate caliente sobre una mesa de piedra. El agua corría turbia, espesa, cargada de la materia orgánica que la meseta había acumulado durante años sin que nadie la reclamara, y depositaba esa materia sobre las rocas del terreno, formando una capa delgada pero visible de tierra nueva. Cuando la lluvia paró, Inés bajó al terreno, se agachó, tomó un puñado de la tierra que el agua había dejado, la apretó entre los dedos, la olió, la miró con los ojos entrecerrados de alguien que está evaluando algo que no sabe nombrar,
pero que reconoce por instinto. Era buena tierra. No era la mejor tierra del mundo. No era tierra de valle ni de ribera, ni de ninguno de esos lugares donde la agricultura es fácil y los campesinos se quejan de problemas que los campesinos del cerro considerarían privilegios. Pero era tierra que podía dar vida. Tierra que podía sostener una semilla y alimentarla lo suficiente para que esa semilla se convirtiera en una planta, y esa planta se convirtiera en comida, y esa comida se convirtiera en la diferencia entre la vida y la muerte de 4 personas. Inés sembró al día siguiente 3 hileras de maíz en la franja de tierra nueva, con semillas que doña Amalia le había regalado envueltas en un pañuelo de algodón con el comentario: «Estas son de la cosecha de mi padre, que en paz descanse». Aguantan la sequía como aguantaba él, con pura terquedad. Inés plantó cada semilla con los dedos, hundiendo la mano en la tierra húmeda hasta la segunda falange, y depositando la semilla con el cuidado con que se deposita algo frágil en un lugar que no es seguro, pero que es el único que hay. Refugio la observaba desde el borde del terreno, sentada en una piedra con la muñeca de trapo en el regazo, y cuando Inés terminó de plantar la tercera hilera, Refugio le preguntó: «Mamá, ¿qué estás sembrando?» «Comida», dijo Inés. «¿Nuestra?» «Nuestra». Refugio sonrió con esa sonrisa que solo tienen los niños, que acaban de descubrir que algo les pertenece por primera vez en su vida. Era una sonrisa pequeña, apenas una curvatura de los labios, pero contenía más esperanza que cualquier sonrisa que Inés hubiera visto en meses, y esa sonrisa le costó a Inés más esfuerzo contener que cualquier llanto, porque la alegría de los hijos cuando los hijos no tienen nada es la cosa más dolorosa y más hermosa que una madre puede presenciar. 2 semanas después las semillas brotaron. 3 hileras de puntos verdes que asomaban de la tierra oscura, como dedos tímidos, que se atreven a existir en un lugar donde nadie les había dado permiso. Inés se arrodilló junto a los brotes y los miró durante 10 minutos sin tocarlos, sin moverse, sin parpadear, con la concentración de alguien que está verificando que lo que ve es real, y no una alucinación producida por el cansancio y la esperanza, que son 2 sustancias que combinadas producen visiones tan convincentes como cualquier droga. Eran reales. El maíz estaba creciendo en la ladera de un cerro donde todo el mundo decía que no podía crecer nada. Y en ese momento, arrodillada en la tierra que ella misma había bajado del cerro, con las manos sucias y las rodillas hundidas en el barro, y los 3 hijos mirándola desde la puerta del rancho, Inés Bautista supo que había encontrado algo. No sabía todavía qué era. No sabía que ese algo iba a cambiar no solo su vida, sino la vida de todos los que la rodeaban. Pero supo que era real, y eso bastaba. Lo que Inés no sabía es que alguien más había visto los brotes. Alguien que pasaba por el camino de abajo a caballo, y que al mirar hacia la ladera del cerro, vio las 3 hileras verdes en medio de la piedra gris, y detuvo su caballo, y se quedó mirando durante 1 minuto entero, con una expresión que mezclaba la sorpresa con algo que se parecía al reconocimiento, como si estuviera viendo algo que esperaba ver, pero que no creía que fuera posible. Ese alguien era Nemesio Barragán, y lo que vio le produjo un cálculo inmediato, automático, inevitable. Si una viuda sin nada podía hacer crecer maíz en un cerro de piedra, entonces esa tierra valía más de lo que todos pensaban. Y si esa tierra valía más de lo que todos pensaban, entonces esa tierra debía ser suya. La primera señal llegó 1 semana después. Inés bajó al pueblo un miércoles como siempre, y encontró que doña Amalia tenía la puerta de la mercería cerrada con llave. Amalia nunca cerraba un miércoles. Inés tocó. Amalia abrió con la cara de alguien que no quiere abrir pero que no puede no abrir, y le dijo en voz baja, mirando hacia la calle, como si esperara que alguien la estuviera observando: «Inés, Nemesio fue a verme. Me dijo que si le seguía comprando a usted, me iba a clausurar la tienda por irregularidades sanitarias». No me pregunte qué irregularidades, porque las 2 sabemos que no hay ninguna. Pero él es el presidente, y yo no puedo cerrar. Lo siento. Inés asintió. No dijo nada.
No culpó a Amalia, no se quejó. Tomó las hierbas que traía para vender, las guardó en el morral y salió de la tienda. Fue a la tienda del tendero. El tendero le dijo que no compraba hierbas. Fue a la casa de doña Cleotilde Esparza, que le encargaba lavado. Doña Cleotilde le dijo que ya tenía quien le lavara. Fue a la fonda de Teófila Galindo. Teófila le cerró la puerta en la cara sin decir una palabra. Inés regresó al rancho con las hierbas intactas, el morral lleno y los bolsillos vacíos. Los niños la recibieron en la puerta. Lucio miró el morral y supo. Candelaria miró la cara de su madre y supo. Refugio no supo nada porque a los 3 años las señales de los adultos son invisibles, pero se acercó a Inés y le agarró la mano y le dijo: «Mamá, ¿trajiste pan?» «Hoy no, mi vida», dijo Inés, y el peso de esas 3 palabras, «hoy no, mi vida», le costó más que 47 días de cavar roca con una pala. La segunda señal llegó 10 días después. Inés había encontrado otra forma de vender. Llevaba las hierbas a un pueblo más lejano, San Fermín, a 4 horas caminando, donde Nemesio no tenía jurisdicción. Hacía el viaje cada 10 días, saliendo antes del amanecer y volviendo después del anochecer, dejando a Lucio a cargo del rancho y de sus hermanas, con la instrucción de no abrir la puerta a nadie que no conociera. El viaje era largo, y el pago era poco, pero era algo, y algo es siempre más que nada. Pero al regresar de uno de esos viajes, Inés encontró las hileras de maíz arrancadas. Las 3 hileras, cada planta, arrancada de raíz y tirada en el suelo como un cadáver verde de algo que no tenía derecho a existir. Las raíces al aire, las hojas marchitándose bajo el sol de la tarde, la tierra revuelta como si alguien hubiera cavado con furia o con instrucciones, o con ambas cosas. Lucio estaba sentado en el piso del corral, con los puños cerrados y los labios apretados en una línea tan recta que parecía cortada con un cuchillo. Cuando Inés le preguntó qué había pasado, Lucio dijo: «Vinieron 2 hombres a caballo. No los conozco. Arrancaron todo y se fueron». «¿Dijeron algo?» «Uno dijo que esta tierra no es nuestra». Inés miró las plantas arrancadas. Miró a Lucio. Miró a Candelaria, que estaba sentada dentro del rancho con Refugio dormida en su regazo y la muñeca de trapo tirada en el piso, abandonada por primera vez, como si Candelaria hubiera decidido que las muñecas no servían para proteger a nadie, y que era mejor usar las 2 manos para abrazar a su hermana de carne y hueso. Miró la tierra revuelta, donde hacía 48 horas crecían las únicas plantas que la alimentaban, y algo se quebró dentro de ella. No fue un quiebre dramático, no fue un grito, ni un golpe, ni una caída al suelo. Fue un quiebre silencioso, como el sonido que hace una rama seca cuando se parte debajo de la nieve. Un crujido breve, seco, definitivo, que nadie escucha excepto la rama que se rompe. Inés se arrodilló frente a las plantas muertas, puso las manos sobre la tierra y lloró. Lloró en silencio, sin ruido, con las lágrimas cayendo sobre las hojas marchitas, como si estuviera regando con sal lo que alguien había destruido con maldad. Lloró todo lo que no había llorado desde la muerte de Ceferino. Lloró la caída del techo, lloró la expulsión de Gregorio, lloró las 200 pesos de don Rosendo, lloró la puerta cerrada de Amalia, lloró los pies descalzos de Lucio, lloró las preguntas de Refugio, lloró la muñeca de trapo tirada en el piso, lloró la soledad inmensa e irremediable de ser la única persona adulta en un mundo que la quería ver de rodillas. Lloró 10 minutos. Después se levantó, se lavó la cara con agua del pozo, se puso el rebozo sobre los hombros, agarró la pala y volvió a sembrar. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, Inés salió del rancho y subió al cerro en la oscuridad. Necesitaba pensar sin que nadie la mirara pensando, porque pensar frente a sus hijos significaba que sus hijos verían en su cara la incertidumbre que ella no podía permitirse mostrar. Subió hasta la meseta con la luna como única luz. Se sentó en la roca plana y miró el cielo. Y fue ahí, en la meseta del cerro, bajo la luna de octubre, cuando lo vio. La pala que había dejado clavada en la roca 2 días antes se había caído con el viento.
y al caer, había golpeado la piedra en un ángulo que desprendió un pedazo de roca, del tamaño de un puño. Debajo de ese pedazo, había una línea oscura. Una veta, una franja de color diferente incrustada en la roca caliza, que brillaba con la luz de la luna con un destello que no era natural. Inés se acercó. Se arrodilló. Tocó la veta con los dedos. Era suave al tacto, con una textura granulosa que se deshacía en partículas finas cuando la frotaba entre los dedos. No sabía qué era, no tenía conocimiento de minerales, ni de geología, ni de nada que la ayudara a identificar esa sustancia oscura que brillaba en la roca como un secreto que el cerro había guardado durante siglos, esperando a que alguien lo descubriera. Inés hizo lo que hacen las personas inteligentes cuando no saben qué es algo. No se lo dijo a nadie. Cubrió la veta con piedras. Marcó el lugar con una estaca de madera que clavó en una grieta cercana, y bajó al rancho con la información guardada en ese lugar donde guardaba todo lo importante, lejos de los ojos del mundo. A la mañana siguiente, antes de que los niños se despertaran, guardó un puñado de la sustancia oscura en un pedazo de tela que ató con un hilo y escondió debajo del petate. No sabía para qué iba a servir. No sabía si iba a servir para algo, pero la guardó, porque Inés había aprendido que en la pobreza, lo único peor que no tener nada es tener algo y no saber que lo tienes. La segunda siembra creció más despacio que la primera, porque octubre se estaba acabando, y las lluvias se estaban retirando, y el sol de noviembre iba a ser más duro que el de septiembre. Pero creció. Las plantas asomaron de la tierra con esa lentitud tenaz de las cosas que crecen a pesar de todo, y cada centímetro que ganaban era un centímetro que Inés defendía con la vigilancia de alguien que cuida un tesoro. Lucio dormía en el corral junto a las plantas, con una piedra grande al lado, y la instrucción de hacer ruido si veía a alguien acercarse. Tenía 7 años, y estaba haciendo guardia nocturna como un soldado en una guerra que él no había empezado, y que no entendía completamente, pero que defendía con la ferocidad silenciosa de un hijo que ha decidido que nadie va a lastimar a su madre otra vez. Un mes después de la segunda siembra, don Pascual Hinojosa volvió al rancho. Venía solo, como siempre, a caballo, con su sombrero de ala ancha y su postura de hombre que no tiene prisa. Se bajó del caballo, caminó por el terreno, vio las plantas que crecían en la franja de tierra oscura, se agachó, tocó la tierra, se la llevó a la nariz, y por segunda vez dijo algo que Inés no esperaba. «Tiene buena mano, señora». Pero esta vez añadió algo más. Se puso de pie, se sacudió las manos en el pantalón y miró a Inés con esos ojos grises verdosos que no mostraban nada y que veían todo. «Nemesio anda diciendo que esta tierra es municipal. No lo es. Esta tierra es mía. Tengo los papeles, pero Nemesio no se va a detener porque yo tenga papeles. Nemesio se detiene cuando algo le conviene más que lo que estaba haciendo. ¿Entiende lo que le digo?» Inés entendía. Entendía que don Pascual le estaba diciendo que la pelea con Nemesio no se ganaba con razón sino con ventaja. Y entendía que don Pascual sabía algo sobre esa tierra que no le estaba diciendo, y que ese algo era la razón por la que le había permitido vivir ahí gratis, y que ese algo tenía que ver con la veta oscura que ella había encontrado en la meseta, y que no le había dicho a nadie. «Don Pascual», dijo Inés con la voz más neutral que pudo construir, «¿por qué nadie quiere esta tierra?» Don Pascual la miró un instante más largo de lo normal. Un instante en el que algo se movió detrás de esos ojos claros. No fue sorpresa, no fue incomodidad, fue algo parecido al respeto, que es lo que sienten los hombres astutos cuando descubren que alguien más está siendo astuto. «Porque no saben lo que tiene», dijo don Pascual. «¿Y usted sí sabe?» Don Pascual no respondió. Se subió al caballo, se acomodó el sombrero, y antes de irse le dijo: «Señora, hay cosas que valen más que el maíz. Cuide lo que tiene arriba». Y señaló hacia la cima del cerro con un movimiento de barbilla tan sutil que alguien que no estuviera prestando atención no lo habría notado. Pero Inés estaba prestando atención. Inés siempre estaba prestando atención. Esa noche, Inés subió al cerro otra vez.
desenterró la veta que había cubierto con piedras y la examinó con más cuidado. Raspó una porción con el filo de una piedra de pedernal y recogió el polvo en un trozo de tela. A la luz de la luna el polvo brillaba con un tono que oscilaba entre el plateado y el dorado, dependiendo del ángulo. Inés no sabía qué era, pero sabía que don Pascual sí sabía. Y sabía que don Pascual no se lo iba a decir directamente, porque don Pascual era un hombre que no regalaba información, sino que la dejaba donde alguien inteligente pudiera encontrarla. Al día siguiente, Inés bajó a San Ireneo con el polvo envuelto en la tela, y fue directo a la mercería de doña Amalia. Tocó la puerta de atrás, la que daba al callejón, porque Amalia le había dicho que si necesitaba algo viniera por atrás, para que nadie la viera entrar. Amalia abrió, la dejó pasar, y cuando Inés le mostró el polvo y le preguntó si sabía qué era, Amalia se quedó mirando la tela con los ojos tan abiertos que las pestañas le tocaban las cejas. «¿De dónde sacaste esto?», dijo Amalia. «Del cerro». Amalia cerró la puerta del cuarto, bajó las cortinas de la ventana, y le dijo a Inés en un susurro que no era necesario, pero que era inevitable. «Inés, esto es plata. Mineral de plata. ¿De dónde exactamente del cerro lo sacaste?». Inés no le dijo exactamente de dónde. No porque no confiara en Amalia, sino porque la confianza es una cosa y la prudencia es otra, y las dos pueden coexistir en la misma persona sin contradicción. Le dijo que había encontrado una piedra rara en la ladera, y que había raspado un poco para ver qué era. Amalia le dijo que necesitaba llevar esa muestra a alguien que supiera de minerales, y que en Durango capital había un ensayador que podía analizarla. Pero le advirtió que si Nemesio se enteraba de que había plata en el cerro, Inés no iba a durar un día más en ese rancho. Inés regresó al cerro con la información que necesitaba y con un miedo nuevo que no necesitaba, pero que llegó de todas formas. El miedo de tener algo que vale y de no poder protegerlo. Es un miedo diferente al miedo de no tener nada. El miedo de no tener nada es un miedo constante, sordo, como un dolor de muelas que se vuelve parte del paisaje. El miedo de tener algo y perderlo es un miedo agudo, filoso, que aparece cada vez que alguien toca la puerta, o cada vez que un caballo pasa por el camino, o cada vez que alguien la mira un segundo más de lo necesario. Inés guardó el pedazo de tela con el polvo de plata en el mismo lugar donde guardaba el certificado de nacimiento de sus hijos, debajo del petate, envuelto en tela encerada, contra su cuerpo cuando dormía. Y empezó a planear. No un plan grande ni sofisticado, ni nada que pudiera llamarse estrategia. Un plan simple, sobrevivir el tiempo suficiente para encontrar la manera de hacer valer lo que tenía sin que se lo quitaran. La cosecha llegó en diciembre. 46 mazorcas. No eran mazorcas grandes, ni mazorcas gordas, ni mazorcas que ningún campesino del valle miraría con otra cosa que lástima. Eran mazorcas de cerro, delgadas, duras, con los granos apretados como dientes en una mandíbula chica. Pero eran suyas. Inés las apiló en el piso del rancho, en una esquina que había limpiado para ese propósito, y los 3 niños las miraron con una expresión que Inés no olvidaría mientras viviera. La expresión de niños que ven comida propia por primera vez en meses. Refugio se acercó a la pila de mazorcas, tocó una con la punta del dedo como si temiera que fuera a desaparecer, y le dijo a Inés: «Mamá, ¿eso es todo nuestro?». «Todo nuestro», dijo Inés. Y Refugio sonrió, y Candelaria sonrió, y Lucio no sonrió, pero hizo algo que era más que una sonrisa. Aflojó los puños, los abrió, extendió los dedos, soltó la tensión que había cargado en las manos desde el día que su padre murió. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Inés fue como ver una puerta que se abre después de meses de estar cerrada. Esa noche comieron elotes asados en el fogón que Inés había construido con piedras del cerro. Comieron en silencio, con el fuego crepitando y el olor del maíz tostado llenando el cuarto y la oscuridad de afuera, manteniéndose a raya por primera vez en mucho tiempo. Refugio se quedó dormida con un pedazo de elote en la mano. Candelaria le quitó el elote con cuidado, la acostó en el petate
y le puso la muñeca de trapo al lado. Y por primera vez en meses, la muñeca no fue lo primero que Candelaria agarró. Fue la mano de su madre. Pero la paz no duró. Las paces en las historias de los pobres nunca duran, porque la paz requiere que los que tienen poder permitan la paz. Y Nemesio Barragán no estaba dispuesto a permitir nada que no beneficiara a Nemesio Barragán. La noticia de que la viuda del cerro había sacado cosecha llegó a San Ireneo como llegan todas las noticias en los pueblos chicos. Rápido, distorsionada y aumentada en cada boca que la transmite. Lo que llegó a oídos de Nemesio fue que la viuda había encontrado una veta de algo valioso en el cerro y que estaba sacando minerales a escondidas. No era exactamente la verdad, pero estaba lo suficientemente cerca como para activar el instinto de un hombre cuya principal habilidad en la vida era convertir las cosas ajenas en cosas propias. Nemesio mandó al juez de paz. El juez de paz era Crisanto Medellín, un hombre pequeño con anteojos redondos y una libreta donde anotaba todo lo que Nemesio le dictaba y nada que Nemesio no le dictara. Crisanto llegó al rancho un lunes por la mañana, a caballo, con 2 hombres que Inés no conocía y que no se presentaron. Se bajaron de los caballos frente al corral, y Crisanto abrió su libreta y leyó en voz alta un documento que declaraba que la tierra del cerro era propiedad municipal y que la ocupante tenía 48 horas para desalojar. Inés estaba parada en la puerta del rancho con Refugio en brazos y Lucio a su lado. Escuchó el documento completo sin interrumpir, sin expresión, sin moverse. Cuando Crisanto terminó de leer y levantó los ojos de la libreta esperando una reacción, llanto, súplica, furia, cualquier cosa que le confirmara que había cumplido su función de intimidar, encontró en cambio la cara de Inés mirándolo con la tranquilidad de alguien que ha estado esperando ese momento y que ya sabe qué va a hacer. Don Pascual Hinojosa es el dueño de esta tierra, dijo Inés. Tiene los papeles. Los papeles de don Pascual no están registrados en el municipio, dijo Crisanto. ¿Y los papeles de Nemesio sí? Crisanto se quedó callado un segundo demasiado largo. Ese segundo fue toda la respuesta que Inés necesitaba. No había papeles, no había registro, no había nada excepto la palabra de un presidente municipal que se había inventado un documento para quitarle la tierra a una viuda que estaba sacando comida de donde todos decían que no podía sacarse nada. 48 horas, repitió Crisanto. Se subió al caballo y se fue. Inés puso a Refugio en el piso, le dijo a Lucio que cuidara a sus hermanas, y caminó. No fue a San Ireneo, fue en la dirección opuesta. Fue al rancho de Fidencio Ayala, el vecino que le dejaba leche y nopales en la entrada del corral. Caminó 3 kilómetros de terracería bajo el sol de diciembre, y llegó al rancho de Fidencio, cuando el sol estaba en la mitad del cielo. Fidencio estaba en el corral ordeñando una cabra. Miró a Inés, le señaló una silla de madera junto a la puerta, y siguió ordeñando sin hablar. Cuando terminó, se sentó frente a ella con un vaso de leche en la mano, tomó un trago largo y le dijo, «Diga». Inés le dijo todo. Le dijo lo de las plantas arrancadas, lo de Nemesio, lo del juez de paz, lo de las 48 horas. No le dijo lo de la veta de plata. Eso se lo guardó. Fidencio escuchó todo sin interrumpir, con la misma paciencia con que ordeñaba sus cabras. Gesto por gesto, dato por dato, sin apurar el proceso. Cuando Inés terminó, Fidencio se quedó callado un minuto. Después dijo, «Don Pascual tiene que registrar esos papeles. Si los registra, Nemesio no puede hacer nada». «Don Pascual no va a registrarlos por mí». «No, pero va a registrarlos por él, porque si Nemesio se queda con esa tierra, la siguiente tierra que va a querer es la mía». Fidencio se levantó, se puso el sombrero, ensilló su caballo, y le dijo a Inés que volviera al rancho, y que no se moviera de ahí. Que él iba a hablar con don Pascual. Inés caminó de regreso al rancho con una sensación que no había sentido en meses, la sensación de que no estaba sola. Fidencio Ayala montó durante 2 horas hasta llegar a la hacienda de don Pascual Hinojosa, que estaba en un valle al otro lado de los cerros. Don Pascual
lo recibió en el porche con un vaso de agua de Jamaica y la expresión de un hombre que sabe por qué lo visitan antes de que el visitante abra la boca. Fidencio le expuso la situación en menos de 3 minutos, porque Fidencio era un hombre que consideraba que las palabras innecesarias eran una falta de respeto al tiempo de todos. Don Pascual escuchó. Se meció en su silla 2 veces. Miró el horizonte, y después dijo algo que Fidencio no esperaba. Dígale a la señora que vaya a Durango, que lleve lo que encontró en el cerro, que busque al ensayador Manuel Escobedo en la calle del Comercio, que le diga que va de parte mía, y que cuando tenga el resultado, vuelva. ¿Y los papeles? Los papeles los registro yo, mañana, pero eso no va a detener a Nemesio. Lo que va a detener a Nemesio es lo que esa mujer encontró en el cerro. Don Pascual sabía, siempre había sabido. Sabía que el cerro tenía plata porque su padre se lo había dicho antes de morir, y su padre lo sabía porque un ingeniero de minas que había pasado por la zona en 1892 le había dicho que la roca caliza del cerro tenía vetas de plata que nadie había explotado, porque el cerro estaba demasiado lejos de todo, y extraer la plata requería dinero que nadie tenía. Don Pascual había guardado esa información durante 40 años. La había guardado como se guarda una semilla en una bodega seca, esperando el momento correcto para plantarla. Y el momento correcto había llegado en la forma de una viuda con 3 hijos que dormían en el suelo y una determinación que no se rendía, porque no sabía cómo. Inés viajó a Durango 3 días después. Dejó a los niños con Fidencio, que los recibió en su rancho sin hacer preguntas y les dio leche de cabra y tortillas de harina, y un lugar para dormir que tenía techo completo y paredes sólidas, y un piso de madera donde Refugio se acostó y dijo: «Esto no es suelo, ¿verdad, mamá?» Y Inés le dijo que no, que eso no era suelo, y se fue antes de que la niña la viera llorar. El viaje a Durango fue de 1 día y medio en autobús. Inés llevaba el pedazo de tela con el polvo de plata en el bolsillo interior del vestido, cosido contra la tela para que no se cayera ni se lo robaran. Llegó a la ciudad con los pies hinchados y la ropa polvosa y la cara de alguien que no ha dormido en 30 horas. Encontró la calle del Comercio. Encontró el despacho de Manuel Escobedo, que era un cuarto pequeño con una puerta de vidrio y un letrero que decía «Ensayos minerales», con letras negras sobre fondo blanco. Entró. Escobedo era un hombre de 50 años con bata blanca y lentes gruesos y las manos más limpias que Inés había visto en su vida. Le dijo que iba de parte de don Pascual Hinojosa. Le dio la tela con el polvo. Escobedo abrió la tela, miró el polvo, lo olió, tomó una pizca entre los dedos, la frotó, la puso bajo una lupa, la acercó a la llama de una vela, y cada paso que dio su expresión cambió 1 grado. De la curiosidad a la atención, de la atención a la concentración, de la concentración a algo que se parecía mucho al asombro, pero que un profesional de su tipo no se permitía llamar así. ¿De dónde sacó esto?, preguntó. De un cerro en la sierra de Durango. ¿Cuánta hay? No sé. Escobedo la miró por encima de los lentes. Señora, si hay tanta como la que me dio, tiene usted una mina. Inés regresó a San Ireneo con un documento firmado por Manuel Escobedo que certificaba que la muestra contenía sulfuro de plata de alta ley, con una concentración que Escobedo calificó como notable en el lenguaje técnico del documento y como extraordinaria en el lenguaje verbal que usó cuando le explicó a Inés lo que significaba. Le dijo que necesitaba un abogado, un registro de minas ante la autoridad federal y protección contra cualquiera que quisiera quitarle la tierra. Le dijo todo eso con la voz de un hombre que sabe que está dando instrucciones a alguien que probablemente no tiene los medios para seguirlas, pero que las da de todas formas porque la información es la única herramienta que un profesional honesto puede ofrecer gratis. Inés volvió al rancho con el documento y con un plan. No un plan grande. Un plan de 4 pasos. Primero, hablar con don Pascual. Segundo, registrar la mina. Tercero, encontrar un comprador para la plata. Cuarto, sacar a sus hijos del suelo. El orden era exacto y la prioridad era clara, y todo lo demás. Nemesio, Clotilde,
el juez de paz, las plantas arrancadas, las puertas cerradas, todo eso era ruido que no iba a detenerla, porque ya no tenía miedo de perder lo que no tenía, sino que tenía algo que ganar, y ganar es un combustible más poderoso que el miedo. Don Pascual registró los papeles de la tierra esa misma semana. Fidencio fue testigo. El registro se hizo en Durango, no en San Ireneo, porque don Pascual sabía que cualquier papel que pasara por las manos de Nemesio iba a desaparecer antes de secarse la tinta. Cuando Nemesio se enteró del registro, fue al despacho de Crisanto y le gritó durante 15 minutos, y después fue a la cantina y bebió durante 3 horas, y después fue a su casa y le dijo a Clotilde que iba a acabar con esa viuda, aunque fuera lo último que hiciera. Pero don Pascual también hizo algo que Inés no le pidió, y que Inés no esperaba. Fue a Durango, habló con un abogado minero, y registró una concesión de exploración a nombre de la Sociedad Hinojosa Bautista. La sociedad no existía legalmente todavía, pero el registro sí, y ese registro significaba que cualquier mineral que se encontrara en ese cerro tenía un dueño legítimo, que no era Nemesio Barragán. Cuando don Pascual le dijo a Inés lo que había hecho, Inés se quedó de pie en la puerta del rancho mirándolo con una expresión que no era gratitud ni sorpresa, sino algo que don Pascual nunca había visto en la cara de una mujer que vivía en un rancho medio caído, con 3 hijos y nada en el mundo. Era igualdad. Era la expresión de alguien que entiende que lo que acaba de recibir no es un regalo sino un intercambio, y que ese intercambio la coloca al mismo nivel que la persona que se lo ofrece. ¿Por qué?, preguntó Inés. Porque mi padre me dejó esa tierra con una condición, que la plata que hubiera ahí beneficiara a alguien que la mereciera. Yo no la merezco, yo tengo suficiente. Usted se lo ganó con esa pala. Inés asintió. No dijo gracias. Don Pascual no esperaba un gracias. Los dos entendían que lo que estaba pasando no era caridad sino justicia. La clase de justicia que no viene de los tribunales, ni de los gobiernos ni de ninguna institución inventada por el hombre, sino que viene de la tierra misma, que guarda sus secretos hasta que alguien con las manos lo suficientemente duras y la voluntad lo suficientemente terca los desentierra. La noticia de la concesión minera llegó a San Ireneo como un trueno en un cielo despejado. Nemesio intentó impugnarla. El abogado que contrató le dijo que no podía, que el registro era federal y que la jurisdicción municipal no alcanzaba. Nemesio intentó comprar la tierra. Don Pascual le dijo que no estaba en venta. Nemesio intentó intimidar a Inés mandando a 2 hombres al rancho en la noche. Fidencio los interceptó en el camino con una escopeta que no disparó, pero que no necesitó disparar, porque la presencia de un hombre con una escopeta en un camino oscuro comunica un mensaje que no necesita palabras. Clotilde dejó de hablar de Inés en el pueblo, no porque hubiera cambiado de opinión, sino porque la gente del pueblo había empezado a cambiar de bando. Y cuando la gente cambia de bando, los que estaban del lado equivocado descubren de repente que el silencio es una virtud que siempre habían admirado. Doña Amalia abrió la puerta de la mercería un miércoles por la mañana, y Inés estaba parada afuera como siempre, con el morral de hierbas al hombro, y Amalia la abrazó sin decir nada, que era la forma más honesta de decir todo. La primera extracción de plata fue modesta. Inés contrató a 2 mineros de un pueblo cercano, hombres que sabían de piedra y de veta, y de cómo sacar de la roca lo que la roca escondía. Trabajaron durante un mes en la meseta del cerro, con herramientas básicas, sin maquinaria, sin explosivos, sacando el mineral a mano como se hacía en el siglo anterior. El resultado fue un cargamento de 6 costales de mineral en bruto, que Fidencio llevó a Durango en su carreta, y que Escobedo procesó en su taller. La plata que salió de esos 6 costales no era suficiente para hacer rica a nadie, pero era suficiente para comprar zapatos. Y eso fue lo primero que Inés compró cuando recibió el pago del ensayador. 4 pares de zapatos. 1 para ella, 1 para Lucio, 1 para Candelaria y 1 para Refugio. Los compró en la zapatería de Durango, 1 por 1, probándolos con la seriedad de alguien que está comprando algo que significa mucho más que protección para los pies.
Eran zapatos de cuero, negros, con suela dura y agujetas de algodón. Los envolvió en papel y los guardó en el morral, y cuando llegó al rancho los puso sobre el petate, alineados por tamaño, y llamó a los niños. Lucio se puso los zapatos, y caminó por el cuarto con la lentitud de quien pisa territorio desconocido. Dio 3 pasos, se detuvo, miró a su madre, y algo en su cara cambió de una manera que Inés no había visto desde antes de la muerte de Ceferino. Los ojos se le aguaron. No lloró. No dejó que las lágrimas cayeran. Pero los ojos se le aguaron, y para un niño que no había llorado en 8 meses, esas lágrimas contenidas eran más elocuentes que cualquier discurso. Candelaria se puso los zapatos, y los miró como si fueran joyas. Los tocó con las yemas de los dedos. Pasó la mano por el cuero. Se los quitó, los limpió con el borde de su vestido, y se los volvió a poner. Y después agarró su muñeca de trapo y le dijo, «Mira, ya tengo zapatos». Y en esa frase dicha a una muñeca de calcetín, había más dignidad recuperada que en cualquier documento legal que cualquier abogado pudiera redactar. Y Refugio. Refugio se puso los zapatos, caminó 3 pasos con la torpeza de quien nunca ha usado zapatos, se detuvo, miró sus pies, miró a su madre, y dijo, «Mamá, ya no vamos a dormir en el suelo». Inés se arrodilló frente a su hija. Le agarró las manos, la miró a los ojos, esos ojos enormes de 3 años, que no sabían medir las cosas, pero que las sentían con una intensidad que los adultos habían olvidado. Y le dijo, «No, mi vida, ya no». Y cumplió. Lo que vino después fue lento y difícil, y lleno de obstáculos que aparecían cada vez que Inés pensaba que el camino se estaba limpiando. Nemesio intentó un último recurso. Denunció a Inés ante la autoridad federal por explotación ilegal de minerales. La denuncia fue desestimada porque el registro de concesión que don Pascual había hecho estaba en regla. Nemesio perdió la presidencia municipal en la siguiente elección, no porque la gente votara en su contra, sino porque la gente dejó de votarlo, que es una forma más contundente de derrota. Clotilde se mudó a Durango con una hermana. La casa de Nemesio se cerró y se fue cubriendo de polvo como se cubren las cosas que el tiempo ya no necesita. Inés construyó una casa, no en el cerro sino abajo, en la meseta pequeña donde había sembrado por primera vez, con piedra del cerro y vigas de madera que compró en Durango, con el dinero de la segunda extracción. La casa tenía 2 cuartos, un fogón de piedra, un piso de ladrillo y 4 camas. 4 camas con colchón de algodón y sábanas blancas y cobijas de lana, que Inés compró una por una, con la lentitud deliberada de alguien que sabe que cada compra es la corrección de una injusticia, y que las injusticias se corrigen mejor cuando se corrigen despacio, para que el cuerpo tenga tiempo de registrar la diferencia entre lo que era y lo que es. Lucio volvió a la escuela, no a la de San Ireneo, a una escuela en Durango donde Inés lo inscribió con los zapatos puestos y el certificado de nacimiento en la mano, y la expresión de una madre que no está pidiendo un favor, sino exigiendo un derecho. Candelaria también fue. La muñeca de trapo fue con ella, pero ya no la cargaba con las 2 manos, sino que la llevaba en el morral, como un recuerdo, como un testimonio de lo que habían sido y de lo que ya no eran. Refugio cumplió 4 años en la casa nueva. Inés le hizo un pastel con harina que compró en San Ireneo, y huevos de las gallinas que ahora eran 12 en vez de 2, y miel que Fidencio le trajo de un panal que encontró en el cerro. Refugio sopló las velas. 4 velas de cebo que doña Amalia le regaló envueltas en el mismo papel de estraza con que envolvía los panes, y cuando el humo de las velas subió hacia el techo de la casa que su madre había construido con sus manos, Refugio dijo, «Mamá, este es el techo más bonito del mundo». No era el techo más bonito del mundo, era un techo de vigas de madera con tejas de barro, que tenían las imperfecciones de las cosas hechas a mano. Pero para una niña que había dormido bajo las estrellas, bajo los mezquites, bajo medio techo de un rancho medio caído, ese techo era el techo más bonito del mundo, y para Inés, escuchar eso fue más valioso que toda la plata que pudiera haber en todos los cerros de Durango. Don Pascual Hinojosa murió 2 años después,
de viejo, en su hacienda, con la tranquilidad de un hombre que hizo lo que tenía que hacer y que no dejó nada pendiente. En su testamento dejó la tierra del cerro a nombre de Inés Bautista, con una nota escrita a mano que decía: para la mujer que bajó la tierra del cielo y la puso donde debía estar. La nota estaba firmada con la misma precisión con que don Pascual se recortaba el bigote cada mañana, y tenía la fecha del día en que vio las 3 hileras de maíz creciendo en la piedra, y dijo: tiene buena mano, señora, por segunda vez. Fidencio Ayala siguió dejando leche de cabra en la entrada del corral durante años. Incluso, cuando Inés ya tenía sus propias cabras, y su propia leche, y su propio rancho y sus propios zapatos, Fidencio seguía dejando 1 litro de leche cada 2 semanas. Inés nunca le pidió que dejara de hacerlo, y Fidencio nunca dejó de hacerlo, porque hay gestos que empiezan como ayuda, y que después se convierten en costumbre, y que después se convierten en algo que no tiene nombre, pero que se parece mucho al amor, aunque ninguno de los dos lo llamara así. Y Refugio. Refugio creció. Dejó de preguntar por qué dormían en el suelo. Dejó de preguntar cuándo iban a tener una cama. Dejó de preguntar si las cosas eran suyas. Pero nunca dejó de recordar. Y muchos años después, cuando ya era una mujer adulta con sus propios hijos, cada noche antes de acostarlos, les arropaba las cobijas, les acomodaba la almohada, les besaba la frente, y les decía en voz baja: duerman tranquilos, tienen un techo, tienen una cama, tienen todo lo que necesitan. Y sus hijos nunca supieron por qué su madre decía eso cada noche con tanta intensidad. Nunca supieron que cada una de esas palabras era la respuesta a una pregunta que una niña de 3 años le hizo a su madre en la oscuridad de un campo que no era suyo, bajo un mezquite que no era suyo, sobre una cobija que olía a tierra mojada, en una noche donde lo único que era suyo era la pregunta misma. Si esta historia te hizo sentir algo, si recordaste a tu propia madre, si pensaste en alguien que se levantó después de caer, si sentiste que la dignidad de una persona no depende de lo que tiene, sino de lo que decide hacer con lo poco que le queda, entonces deja un comentario. No para mí, para ella, para todas las mujeres que durmieron en el suelo y se levantaron con la decisión de que esa sería la última vez. Suscríbete al canal y activa la campana para escuchar más historias como esta. Porque mientras haya una madre que no se rinde, hay una historia que merece ser